Queremos saludar a todos los que están llegando hoy, ¿sí? Muchos de la casa, otros invitados, a todos los que nos miran también a través de las redes sociales. Bendigo, como siempre digo, cada mañana, cada tarde que predicamos, a aquellos que pueden publicar lo que son las predicaciones y ver que alguno en tu muro, en tu Facebook, puede recibir también la palabra que Dios nos está dando aquí en esta mañana. Suscríbete allí al canal de YouTube que tenemos y bueno, poder escuchar las predicaciones de los diferentes predicadores que tenemos acá en la iglesia y bueno, también sin duda de poder transmitirla a otros. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta mañana? A ver, con un poquito más de fe. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Amén. Yo creo que sí. Yo creo que esta palabra es para alguien en particular. Yo sé que, bueno, estuve toda esta semana preparando esta palabra. Dios ha hablado en mi corazón. Y lo que quiero hablarte en esta hora es acerca de la vida de David, ya que estamos estudiando a David, ya que estamos estudiando el libro de Samuel. Y una de las cosas que Dios ministraba a mi corazón es que David pasó por 3 etapas de su vida. 3 etapas atravesaron su vida, la vida de David. Y de esas 3 etapas quiero hablarte. Y una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón es que cada persona que viene a los caminos del Señor también atraviesa esas 3 etapas que son fundamentales en la vida. Así que quiero que podamos transitar este camino de conocer esas 3 etapas de David, que son 3 etapas fundamentales también que tú estarás viviendo. Y una de las cosas que queremos hacer en esta mañana es que puedas identificar en cuál de esas 3 etapas estás, porque tanto Dios como la iglesia queremos acompañarte en esas etapas. ¿Cuántos dicen amén? Así que es bueno que podamos entenderlas. La primera etapa que vivió David fue la etapa donde él pudo descubrir el destino, el propósito que Dios tenía para su vida. Y una de las cosas que me llama la atención es que él vivió, cuando descubrió el propósito que Dios tenía para su vida, vivió el resto de sus días para eso. Y yo creo que es fundamental. Y una de las cosas que te quiero compartir es que hubieron 3 factores que atravesaron la vida de David en esta primera etapa para que él descubriera cuál era el destino de Dios para su vida. Y yo quiero decirte que estos 3 factores también van a atravesar tu vida para que tú definas, o quizás muchos de los que estamos acá redefinamos el destino de Dios para nuestras vidas. Y ahora te lo quiero contar. La segunda etapa es la etapa donde él vivió ese proceso de transición para poder alcanzar el destino de su vida, que era ser rey. Saben que pasó de 15 a 20 años. Y una de las cosas que Dios habló a mi corazón fue que él tuvo diferentes tipos de personas que lo acompañaron para poder llegar a ese trono. Y una de las cosas que quiero decirte en esta mañana es que a ti también, te des cuenta o no, vas a necesitar de esos 3 tipos de personas para poder alcanzar el destino que quizás ya sabes, pero que quizás estás viviendo en un proceso de transición, de tiempo. A David le tomó de 15 a 20 años llegar a ese destino después que lo descubrió. Y la tercera etapa es una etapa quizás de disfrute, pero una etapa también peligrosa. Es la etapa en donde David ya fue rey, donde ya logró su destino. Y esa etapa duró 40 años, pero fue una etapa donde tuvo enemigos y fue una etapa donde tuvo que buscar nuevas motivaciones para seguir viviendo. Y quizás algunos de nosotros, ¿por qué no todos? Sin duda, estamos en alguna de estas 3 etapas. Vuelvo a decirte, Dios te quiere acompañar. Y nosotros como iglesia también queremos acompañarte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a bendecir esta palabra y este tiempo que vamos a estar compartiendo de estas 3 etapas en las cuales vivió David y que marcaron la historia de su vida. Padre, bendícenos en esta mañana. Espíritu Santo, tú estás aquí, sentimos tu presencia, que estás aquí en medio de las canciones, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra expectativa y que podamos, Señor, llegar a entender esta palabra, llegar a conocer, Señor, lo que tú quieres ministrarnos, porque sé que tú eres el Dios que no te equivocas, sino que eres el Dios que estás deseoso por poder hablar y marcar nuestra vida. Por eso en esta mañana bendigo a todo aquel que nos está escuchando, en el nombre de Jesús, amén. Decirle al que está a tu lado, vos estás en una de esas 3 etapas, ¿sí? Afirmáselo, muy bien. Esa primera etapa, y quiero que me escuche bien, esa primera etapa que vivió David de descubrir cuál era el propósito de Dios, el destino para su vida, fue una etapa donde hubieron 3 factores fundamentales que marcaron la vida de David, marcaron esa primera etapa.
Uno de los factores que marcó esa etapa fue que David, en un momento de su vida, recibió una palabra que marcó su destino. Y yo quiero que entiendas algo. Si vos querés saber cuál es el destino de Dios para tu vida, tenés que buscar esa palabra que te dará el hilo conductor de lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que un día de estos llegó Samuel, ¿sí?, a la casa de su papá, a la casa de papá de David y de sus hermanos, con un mensaje de parte de Dios. Uno de tus hijos será el próximo rey de Israel. Había una palabra muy marcada. El tema fue que Samuel no sabía quién era. Descubrimos después que fue David. La vida de David fue marcada más o menos a los 15 años con una palabra que determinó el destino de su vida. Y ese fue un factor fundamental para que David pudiera conocer qué es lo que Dios quería de él. Un segundo factor que atravesó esa primera etapa de la vida de David fue que Samuel lo ungió con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No solo vas a necesitar una palabra para descubrir esta primera etapa de qué es lo que Dios quiere de tu vida, sino que también vas a necesitar tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí en 1 de Samuel capítulo 16 vamos a leer un versículo. 1 de Samuel capítulo 16. La palabra del Señor dice, capítulo 17, perdón. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 13, uno de los versículos que compartí en uno de los videos. Dice así: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Me llama la atención esta palabra porque dice que Samuel tomó un cuerno de aceite, lo ungió. Pero una de las cosas que dice este versículo es que desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David y estuvo con él. Yo creo que este fue un factor fundamental para que David pudiera conocer el destino de su vida. Y qué importante es entender que hay palabras que marcan nuestro destino, pero otra de las cosas que va a marcar tu destino es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Es el que tenés que desarrollar un relacionamiento con Él. Desde aquí en adelante el Espíritu de Dios estuvo con David y una de las cosas que sucedió fue que ese Espíritu lo fue dirigiendo hacia su destino, hacia su propósito, hacia lo que Dios tenía para él. Entonces, 3 factores. El primero, la palabra, marcó la vida de David. Segundo, el Espíritu Santo, el haber ungido a David con la presencia del Espíritu Santo. Y un tercer factor fundamental que en algún momento lo he compartido es que David supo aprovechar las oportunidades que Dios le dio. Y quiero que entiendas estas cosas, porque muchas de las personas que quizás estamos acá o nos están escuchando, queremos conocer y queremos redefinir cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y estos 3 factores son fundamentales para que tú puedas conocer cuál es el destino de Dios, el propósito, el para qué viviste y el para qué vas a vivir el resto de tus días. Necesitas una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas tener un relacionamiento con el Espíritu Santo y un encuentro con Él. Y en tercer lugar, necesitas aprovechar las oportunidades que Dios te da, porque las oportunidades de la vida son las que van a ir marcando el destino que Dios tiene para ti. Conocemos que una de las oportunidades que tuvo David fue matar al gigante de Goliat y eso lo hizo trascender. Pero otra de las oportunidades que tuvo fue ir a tocar el arpa al palacio del rey. Y qué interesante es poder conocer que este factor fue fundamental para él. En mi vida he vivido estos 3 factores. Estos 3 factores me han ayudado a definir el destino de Dios para mi vida. A los 18 años, recién a los 18 años, recibí la llenura del Espíritu Santo siendo un hijo de pastor, viviendo toda la vida en la iglesia. Y una de las cosas que marcó mi vida fue llenarme del Espíritu Santo. Desde ahí en más comencé un relacionamiento con el Espíritu Santo. Recuerdo que fue en el IVA, en el Instituto Bíblico, no era alumno del IVA, era el hijo del supervisor en una vigilia, en una despensa llena de cebollas y naranjas, ¿sí? Ahí recibí el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Este factor atravesó mi vida para poder definir el destino de Dios para mí. Recuerdo también que una palabra atravesó mi vida, que la he compartido, esta palabra que Dios me decía que ya no era como una gallina, sino que iba a ser como un águila. No solo marcó el destino de mi vida, el lineamiento de mi vida, sino aún está marcando el lineamiento de la iglesia, porque así nos llamamos, alas de águila. Y una de las cosas que recuerdo fue que en mi tercer año de instituto bíblico fue que Dios me dio esa palabra. Una de las cosas que también marcó mi vida fueron las oportunidades. Saben que yo entré al instituto bíblico sin ningún llamado, sin ninguna motivación para ser pastor.
entré al instituto bíblico por una oportunidad que se me dio a mí y a mi hermano, porque éramos los hijos del supervisor. Tengo un hermano gemelo, para el que no me conoce bien. Y una de las cosas que aprovechamos fue que la cuota para nosotros se nos cobraba la mitad. Entonces empezamos a estudiar, tuvimos un montón de amigos que estuvieron acompañándonos y de esa manera comenzamos a prepararnos rumbo a no sé qué, porque no tenía muy bien en claro cuál era el destino de Dios para mi vida. Pero sí puedo entender que ese aprovechamiento de esa oportunidad fue marcando lo que Dios quería hacer. Una de las cosas también que recuerdo de esta etapa del instituto bíblico, que a los 2 años de estar en el instituto, Dios me da una palabra, una confirmación de que había sido llamado por Dios. Una de las dudas que tenía era que yo no tenía un llamado, no tenía una confirmación de que Dios me había llamado. Tampoco Dios me confirmó a qué, pero sí recibí una confirmación y una confianza y una seguridad de que había sido llamado por Dios. Cuando salí del instituto bíblico, no tenía definido si había recibido el Espíritu Santo, sí había tenido una palabra que marcaba lo que Dios iba a hacer con mi vida, pero no tenía definido en qué lugar trabajar. Salí del instituto bíblico, fui 1 año a trabajar con mis papás y una de las cosas que surgió fue una oportunidad de compartir la palabra de Dios en una campaña que hizo el pastor Manuel Quintero justamente en este lugar cuando no estaba este templo, cuando estaba solamente la casa del fondo, y ahí en ese terreno compartir una palabra durante 3 días. ¿Saben qué pasó en esa campaña? No se sanó nadie, ni se convirtió nadie. Tremenda campaña fue. Ahora, esa campaña fue una oportunidad de comenzar un relacionamiento con el pastor Manuel y su familia, que me invitaron a ser parte de su iglesia, que era muy pequeña, y comenzar a trabajar con los jóvenes. 3 años después, llega Begoña, nos casamos, llega Begoña acá porque yo ya lo conocía, y bueno, en ese 3er año, después de habernos casado, la familia de Manuel y Marisa, parten rumbo a Panamá porque Dios tenía otro destino para ellos y quedamos nosotros a cargo de esta iglesia ya hace 17 años para 18 años. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios que Dios nos bancó en este tiempo? Lo que quiero decirte es, esa primera etapa de mi vida que me llevó tiempo, me llevó varios años poder redefinir qué es lo que Dios quería para mi vida. Estos 3 factores atravesaron mi vida. El relacionamiento con el Espíritu Santo, el recibir una palabra que quedó en mi corazón y que la fui trabajando, pero también el aprovechamiento de las oportunidades. Yo no sé si tenés definido qué es lo que tenés acá. Es más, yo sé que hay gente que hace años que está en la iglesia, pero no sabe lo que Dios quiere para su vida. Quizás rechazaste las oportunidades porque no eran las que esperabas. Pero no te dabas cuenta que esas oportunidades son las que iban a marcar el destino de tu vida. Quizás no te has relacionado tanto con el Espíritu Santo, quien es el que te va a dirigir a ese destino que Dios tiene para ti. O quizás no le has hecho tanto caso a la palabra que un día alguien puso en tu corazón y quizás esa palabra sea la que redefina el camino que Dios tiene para tu vida. Entonces, estos 3 factores atravesaron la vida de David, atravesaron mi vida y quiero decirte que también atravesarán la tuya. ¿Cuántos dicen amén? La segunda etapa es la etapa en donde David camina unos 15 años rumbo a ese destino de su vida, rumbo a ese propósito de su vida y lleva un proceso de madurez y de crecimiento. Y está bueno que nosotros podamos entender eso. Muchas veces el proceso de transición rumbo al destino que David ya sabía que iba a ser rey, pero no fue inmediatamente, sino que él vivió un proceso de 15 a 20 años. Y ese proceso de 15 a 20 años fue un tiempo de peleas contra Saúl, porque dice la Biblia que la última etapa de ese proceso fueron 7 años, donde tanto David y Saúl batallaban estos 2 linajes, estos 2 reyes, por así decirlo, uno ya establecido y el otro luchando por querer tener el trono. La Biblia dice que lucharon sobre 7 años, pero mientras David se iba fortaleciendo, Saúl se iba debilitando. Y una de las cosas que quiero que entiendas es, quizás en esta segunda etapa, donde estás sabiendo qué es lo que Dios quiere sobre tu vida, pero no lo has logrado aún, quizás lo que Dios está trabajando sobre ti es la madurez y es el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás estás en un proceso de transición, de llegar rumbo a ese destino. Y una de las cosas que creo que es fundamental es las personas que te van a acompañar en ese proceso de alcanzar el destino de Dios para tu vida. Después te quiero contar que esos 3 tipos de personas también me acompañaron y marcaron el destino de Dios sobre mi vida. Quiero que entiendas que 3 tipos de personas son
Muchas veces los pares, los amigos que tienes a tu lado, la familia que tienes a tu lado, pero también pueden ser personas que estén en autoridad encima de ti, que tengan influencia, que tengan poder, que tengan sin duda una asignación de Dios, como se dice hoy en día, ¿no? Y que vas a necesitar de ellos. Pero quiero que entiendas algo más. David necesitó de otro tercer tipo de personas, que eran los que lo seguían a él, aquellos que él ayudó a levantarse de en medio de situaciones difíciles, pero que fueron fundamentales para que David alcanzara el propósito que Dios tenía para su vida. Yo quiero que entiendas algo que vas a tener que identificar, estos tres tipos de personas, porque están a tu lado, Dios los pondrá y serán necesarios para que te acompañen en ese proceso de ya descubierto cuál es el propósito de Dios para tu vida, pero quizás te acompañen en un proceso de transición para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 19, y leemos ahí, 1 Samuel, capítulo 19. Este pasaje lo compartió Lucrecia y me robó algunas ideas que yo ya tenía ahí planificada contarlas. Así que bueno, vamos a hablar algunas de ellas. 1 Samuel capítulo 19. ¿Lo tienen por ahí? ¿Dicen amén? Versículo 1 dice así. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Versículo 4. Y Jonatán habló a David. Y Jonatán, presten atención, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿Cuántos me dicen amén? Me llamó la atención este pasaje. Y interesante cómo no solo David hizo amistad con Jonatán, sino que Jonatán fue una persona fundamental para que David pudiera vivir esa transición de poder llegar al destino de Dios de su vida, que era el ser rey. Quiero decirte que vamos a necesitar muchos amigos como Jonatán. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que pasa en este pasaje es que Saúl quería matar a David, y una de las cosas que hace Jonatán, escuche bien, es hablar bien a su padre de David. Él habla bien de quién es David delante de su padre. Y yo quiero que entendamos algo. Vamos a necesitar personas en nuestro transitar que hablen bien de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De las otras ya las tenemos. ¿Cuántos dicen amén también? Ya tenemos de los que hablan mal. Pero vamos a necesitar personas que hablen bien de nosotros. Es más, quiero que escuches esto. Vamos a precisar personas que nos ayuden a ver bien las cosas en los demás también. No solo que hablen bien de nosotros, sino que una de las cosas que veo en Jonatán fue que Jonatán ayudó a su papá, a Saúl, a ver el bien que había hecho David. Necesitamos ese tipo de personas a nuestro lado, que nos acompañen a alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo he tenido varias personas que me han acompañado en ese proceso de poder ver lo que Dios tenía para mí. Siempre repito que una de las personas que Dios usó fue Alejandra Curvelo, ¿sí? una predicadora, una pastora, que ella siempre escuchó también la palabra que Dios me dio en el IVA y fue sin duda como una punta de lanza mientras seguíamos estudiando en el instituto. Ella me decía, acordate que vas a ser un águila, y no tenía ninguna pluma, ¿sí? Pero ahí me decía que iba a ser un águila, ¿sí? Que iba a volar. Y una de las cosas que sin duda Dios me rodeó de diferentes personas que me animaron, me motivaron, pero recuerdo que ella fue ¿sí? Una punta de lanza para poder creerle a Dios lo que Él había hablado, y sin duda que me acompañó en ese proceso de poder alcanzar el destino de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Jonatán fue fundamental en la vida de David, fue un amigo. Necesitamos amigos que hablen bien de nosotros. Necesitamos amigos que nos ayuden a volver, a incluirnos del lugar que nos echaron. Dice la palabra del Señor que Jonatán ayudó a David a volver con Saúl y fue, dice, y estuvo delante de él como antes.
¿Cuántas veces necesitamos gente que nos ayude a regresar al lugar o al estado que estábamos antes, al momento que estábamos antes? Pero una de las cosas también que aparece acá en este mismo pasaje es Mical. Diga conmigo Mical. Mical, muy bien. El versículo 10 en adelante, que fue la esposa de David. Fue una de las esposas de David. Acuérdense que Mical era la hija de Saúl, la que había él amado y la que Saúl había desafiado que trajera esos 200 prepucios. Eran 100, pero él trajo 200 a cambio de poder recibir a su hija. Y hay algo en particular que dice aquí acerca de Mical. El versículo número 10. Vamos al versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Versículo 11. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Una de las cosas que Dios me hablaba es: necesitamos personas a nuestro lado que nos ayuden a escapar de esa zona de peligro. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos personas que puedan estar a nuestro lado cuando estamos en ese momento de peligro y sean usados por Dios para ayudarnos a escapar de esa zona de peligro. Dice la palabra del Señor que ella le ayudó a escapar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ese tipo de personas para que nos acompañen en este proceso? No solo los que hablan bien de nosotros a otros, sino las personas que nos ayudan a escapar del momento que estamos viviendo, del momento difícil, del momento de desesperación, del momento en donde nos sentimos rodeados. Y la palabra del Señor dice que estos dos tipos de personas estuvieron con David. Sin duda eran sus padres, eran los que lo acompañaban, eran los que lo entendían. Pero me llama la atención cómo su esposa, su mujer, le ayudó a escapar. Y una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón era eso: necesitamos rodearnos de aquellas personas que nos ayudan a escapar de esos momentos, ¿sí? Que son para nosotros un escape, que son para nosotros esa contención, esa persona que nos ayudan a salir de ese momento de presión o de esa zona de peligro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el versículo 18 aparece otro personaje, que es Samuel, que sin duda que Samuel era un líder, era una persona de influencia sobre David. No solo era el hombre que lo había ungido, sino que también era un hombre al cual él podía acudir en los momentos difíciles. Y ahí en el versículo 18 dice: y huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Lo voy a repetir. Y huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Me encanta este pasaje, porque no solo Mical le ayuda a escapar a David de las manos de Saúl, sino que David huye al lugar indicado, a donde estaba este profeta, donde estaba este hombre que en algún momento lo había ungido. Y una de las cosas que tenemos que entender es: tenemos que identificar esas personas a las cuales nosotros tenemos que huir muchas veces o acudir muchas veces. Esas personas que tienen influencia espiritual, autoridad, consejo, esas personas que no saben escuchar. David no solo huyó de Saúl, sino que encontró en su camino, en su proceso hasta ser rey, encontró no solo amigos que lo ayudaron, sino que encontró un líder espiritual que estaba dispuesto a escucharlo. Y una de las cosas que pasó, dice que él lo recibió, y que una de las cosas que hizo David fue contarle todo lo que había vivido con Saúl. ¿No te pasa que necesitamos encontrar ese tipo de personas a las cuales contarle todo lo que estamos viviendo? ¿Te pasa? A mí me pasa, ¿sí? Necesitamos encontrar no solo los amigos que me ayudan a escapar de esa zona de peligro, no solo aquellos que hablan bien de mí a los demás, sino que necesito encontrar en mi vida esos líderes, esas personas a las cuales yo puedo huir o acudir en los momentos difíciles donde tengo que contar lo que estoy viviendo y necesito que alguien me dé un consejo en ese momento difícil. ¿Cuántos dicen amén? David encontró en esa etapa de su vida en donde ya sabía lo que iba a hacer, él iba a ser rey, pero después de 15 años, y en ese proceso de esos 15 años encontró amigos, pero encontró personas que le dieran el consejo indicado. Y un tercer tipo de personas que sin duda fue fundamental, dice la palabra del Señor, fueron
esas personas que se convirtieron en un momento en los valientes de David. No te lo voy a leer, pero está allí en el capítulo número 22, versículo 1 y 2. La Biblia dice que él, mientras venía huyendo de Saúl, se tuvo que esconder en la cueva de Adulam. Y resulta que cuando se enteraron que estaban en la cueva de Adulam, David, vinieron a él amigos y familiares. Dice que estaban endeudados, pobres en espíritu, estaban afligidos, estaban deprimidos. Y una de las cosas que hizo David fue atenderlos, cuidarlos. Sin duda que David, por así decirlo, estaba en una influencia mayor sobre su vida y estaba de alguna manera cuidando a esas personas que necesitaban de su guía y de su dirección. Sabemos bien que estas personas, dice ese mismo pasaje, se convirtieron en su primer ejército. 400 personas acudieron a este lugar y dice la palabra del Señor que David formó su primer ejército, y estas personas fueron los que le ayudaron y lo acompañaron a poder subir al trono años después. Por eso quiero decirte esto. David se encontró con este tipo de personas, amigos, familias, que podemos decir que son sus pares, sus iguales. También se encontró con gente que estaba en influencia en superior sobre su vida, a un Samuel que siempre estaba dispuesto a atenderlo. Pero David también se encontró en ese camino, en ese proceso de transición, a seguidores, a personas que necesitaban de él. Pero lo más lindo es saber que muchas veces las personas que necesitan de ti, escúchame bien, son las personas que después te van a acompañar a alcanzar el destino que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? A mí me pasó, y a mi familia, hace unos 7 años atrás, vivir un momento difícil en nuestro ministerio. Vivimos un momento donde algunas personas que estaban en el instituto tomaron la decisión de que teníamos que salir. Bien o mal, estuviéramos de acuerdo o no, afectaron nuestras vidas. A veces hay personas que deciden bien, pero igual afectan tu vida. Y vivimos un momento difícil, vivimos un momento donde necesitábamos escapar y que nos atendiera algún Samuel. Necesitábamos contar lo que estábamos viviendo a algún Samuel que estuviera dispuesto a darnos un consejo. Y ¿saben qué? Encontramos muchos aquí, pero también nos encontramos en Panamá, por eso que nos relacionamos mucho con la gente de Panamá, donde pudimos encontrar pastores que nos escucharon, que nos aconsejaron, que nos cobijaron. Y puedo decir con propiedad que se convirtieron en un Samuel en los momentos más difíciles de nuestra vida. En los momentos donde sabíamos lo que Dios quería para nosotros, que era ser pastores, pero donde tuvimos que direccionar el camino de nuestra vida. Y por eso que te estoy hablando no solo al que quizás está descubriendo lo que Dios tiene para ti, o quizás a alguien que perdió el rumbo y necesita encontrar ese rumbo otra vez. Y nosotros en esa etapa encontramos personas que nos impulsaron a llegar a aquel lugar. Personas que están aquí en esta iglesia, podemos decir padres, amigos, personas que de alguna manera nos dieron el consejo de que pudiéramos acudir a esas personas que nos escucharon, que nos animaron, que renovaron nuestras fuerzas, que sanaron nuestro corazón. Y puedo decir entonces que tuvimos personas que nos ayudaron a salir de nuestra zona de peligro, que nos ayudaron a poder escapar de la situación que estábamos viviendo, pero encontramos personas que también pudieron prestar su oído a pesar de que tenían poco tiempo, y eso es lo que más nosotros honramos de estas personas, que tuvieron el tiempo para nosotros de escucharnos y de poder contar lo que estábamos viviendo y poder de alguna manera renovar nuestras fuerzas y poder sin duda marcar la dirección de nuestras vidas, pero también la dirección de esta iglesia. Pero otra de las cosas que encontramos en este proceso fue que las personas que muchas veces nosotros ayudamos, personas que habían venido destruidas, lastimadas, heridas, personas que habían venido aquí a la iglesia necesitando la ayuda a encontrarse con Dios, fueron las personas que también nos acompañaron en ese proceso más difícil de nuestra vida. Encontramos jóvenes que hoy han formado su familia y muchos de ellos, la mayoría de ellos están en los diferentes equipos, convirtiéndose en líderes y, ¿por qué no puedo decir, se convirtieron en los valientes de David? Personas que primero necesitaron de nosotros, personas que necesitaban venir aquí a la iglesia a llorar, a sanar sus heridas, pero que crecieron de tal manera que se convirtieron en líderes, en pastores, formaron su familia y puedo decir con propiedad que ellos estuvieron al lado de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y los necesitamos y estuvieron ahí acompañándonos para marcar el destino de nuestra vida.
he tenido esos tres tipos de personas a mi lado. La gente de ahí arriba que tiene autoridad y que necesito acudir para que me dé un mensaje. Las personas que están al lado mío que quizás solamente me entienden, no solamente me empujan y nos empujaron a alcanzar el destino de Dios para nuestra vida. Pero pudimos tener en la etapa más difícil de nuestra vida y de nuestro ministerio amigos, personas que encontramos aquí en la iglesia que pudieron sanar sus heridas, que pudieron restaurarse, que pudieron levantarse, que pudieron formar su ministerio, que pudieron aprovechar las oportunidades que Dios les daba aquí, se convirtieron en pastores, en líderes, en amigos que nos acompañaron en esos momentos difíciles. Dios está marcando el rumbo de nuestra iglesia y Dios está marcando el rumbo de nuestras vidas porque nos encontramos con las personas correctas en el proceso de transición. Y es lo que quiero decirte, Dios tiene personas correctas que te vas a encontrar en este proceso de transición para poder alcanzar el destino que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso fuerte a Dios? Ya casi termino en esta mañana. ¡Aleluya! Y la última etapa quizás la estés viviendo tú o la esté viviendo yo. La primera etapa es descubrir cuál es el destino de Dios para tu vida. A David le llevó 15 años. A mí me llevó 20 años descubrir qué es lo que Dios tenía para mi vida. La segunda etapa es la etapa en donde vivís un proceso de madurez, de crecimiento. Sabés lo que Dios tiene para ti, pero Dios te lleva por un proceso donde hay personas que te van a acompañar a alcanzar el destino de Dios para tu vida. Yo lo viví. A David le llevó otros 15 años el poder llegar a transitar por ese camino. Pero después llegó una de las etapas más lindas, la etapa de disfrutar el destino de Dios para la vida de David, que fue cuando él heredó el trono. ¿Saben cuánto tiempo reinó David? 40 años. Fue un tiempo largo, fue un tiempo de disfrute, pero fue un tiempo, escúcheme bien y quizás te identifique, porque si no llegaste vas a llegar, ¿cuántos dicen amén? Al destino de Dios para tu vida. Y David tuvo que enfrentarse con enemigos en esta etapa. Y David tuvo que renovar sus motivaciones en esta etapa. Creo que esos 15 años de proceso, David estuvo con amigos, con adrenalina, con motivo, con una meta fija que era ser rey. Y sin duda lo direccionó hasta ese lugar. Pero llega una etapa en tu vida donde la disfrutás, pero también pueden haber complicaciones, que es donde lográs lo que Dios te dijo que ibas a hacer, o donde lográs tu carrera, donde lográs tu destino, donde lográs ser lo que querías hacer. Pero puede ser una etapa peligrosa si no abres tus ojos, porque pueden haber muchos enemigos que se levanten en esa etapa. Una de las personas que tuvo que enfrentar David fue a Absalón, que se sublevó contra su propio padre. Conocemos esta historia. Por un año, escúchenme bien, por un año David tuvo que perder el trono. Dice la Biblia que él salió hacia las montañas escapando porque su propio hijo lo quiso matar. ¿Cuándo? En la etapa en donde él había alcanzado el destino de Dios para su vida. Fue una etapa difícil, donde después Dios le devolvió su trono. Quizás nosotros hemos llegado a esa etapa y quizás hasta la hemos perdido. Conozco personas que han perdido el destino de Dios para su vida, pero quiero decirte que si lo perdiste lo vas a poder recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un Dios que sabe cómo devolverte lo que perdiste. La Biblia habla también acerca de Ahitofel. En algún momento compartiré, ya compartí, pero quiero compartir de vuelta acerca de Ahitofel. Ahitofel era un consejero, escúcheme bien, que dice la palabra del Señor que el consejo de él era como si Dios mismo hablara. Saben que este hombre fue muy amigo de David, pero en el momento en donde Absalón se sublevó contra David, Ahitofel, el que tenía el consejo como si Dios mismo hablara, se levantó contra David. Por eso que David en una de sus oraciones en la montaña, él pudo decir: Señor, rompe ese consejo de Ahitofel, porque Ahitofel era muy certero en lo que aconsejaba. Entorpece el consejo de Ahitofel. Y quizás en este proceso de ya haber alcanzado lo que Dios tiene para tu vida te encuentras con algún Absalón, te encuentras con algún amigo que se dio vuelta y que era un gran consejero pero ahora aconseja a otros contra ti. O te puedes encontrar con uno de tus mayores enemigos. ¿Sabes cuál es? Cuando todo te va bien, ¿sabes cuál puede ser tu peor enemigo? La tentación. La Biblia dice que en el tiempo en donde los reyes tienen que salir a la guerra, David no salió a la guerra. Y dice la palabra del Señor que él pecó mirando ¿a quién? A Betsabé. En el tiempo en donde más paz había en el reino de David fue cuando él se descansó y bajó la guardia. Y dice la palabra del Señor, ahí apareció su peor enemigo, la tentación. Conocemos esa historia.
Por eso que tienes que tener cuidado, porque esta etapa es una etapa de disfrutar lo que lograste. Pero puede ser una etapa en donde surjan enemigos que te quieran robar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha marcado como destino sobre tu vida. Y termino con esto. David tuvo que encontrar en estos 30, 40 años donde él reinó, nuevas motivaciones para seguir viviendo. Fueron 3, yo te marco 3 nada más y con esto termino. La primera, una de sus grandes motivaciones era traer el arca a Jerusalén. Conocemos esa historia, hasta en algún momento compartiremos, ¿sí? Él vivió una etapa en donde deseó traer el arca. Y la palabra del Señor, él vivió diferentes situaciones, pero fue un estímulo para él, ya siendo rey, traer el arca a Jerusalén. Una segunda motivación, me imagino, lo creo, fue cuando él deseó bendecir a alguien de la casa de su amigo Jonatán. Y por ahí apareció, ¿quién apareció? Mefiboseth, ¿se acuerdan de esa historia? Esa fue una gran motivación de David ya siendo rey. Y él tuvo que experimentar nuevas motivaciones para vivir, para reinar. Pero una de las principales motivaciones fue esta. David deseó construirle casa a Jehová, su Dios. Conocemos esta historia. Estas 3 motivaciones movieron esos 30, esos 40 años de David. Y una de las cosas que Dios le dice a David, tú no me vas a poder construir templo a mí porque tú has derramado mucha sangre, tú eres hombre de guerra, el que lo va a construir va a ser tu hijo Salomón. Pero ¿saben qué pasó con David? David no se quedó ahí haciendo puchero, sino que dice la palabra del Señor que el resto de sus días, y esto es lo que me encanta de David, David luchó por cumplir ese sueño. Él sabía que él no iba a construir el templo, pero ¿saben qué hizo David? David trajo todos los materiales durante la última etapa de su vida para que se construyera el templo. Lo único que tuvo que hacer Salomón para construir el templo, ¿saben qué fue? Dar la orden de que empezaran a construir. Porque el que había traído todos los materiales había sido David. Se construyó el templo más precioso de todas las épocas, el templo de Salomón. Pero el que trabajó y laburó, como decimos nosotros, fue David. Vivió el resto de su vida juntando materiales, trayendo las provisiones de construir el templo más glorioso de todas las épocas. Y una de las cosas que me encanta de David fue que él estaba estimulado, él estaba motivado en poder construirle templo a Dios. Esa fue su razón de vivir en los últimos años de su vida. Dios le dio hasta el diseño de cómo tenía que ser ese templo. Y me encanta saber que Salomón fue el que lo construyó, demoró unos 20 años en construirlo. O sea, no fue fácil construir este templo a pesar de que tenía todo en sus manos, pero el que procuró todo para que su hijo lo construyera fue David. Yo sé que hay sueños que se van a cumplir con tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay sueños que Dios te ha dado, hay metas, hay propósitos que se van a cumplir con tus hijos y con tus nietos. Por eso concluyo en esta mañana. No sé en qué etapa estás, pero una de las cosas que quiero decirte es que como iglesia nos queremos comprometer a acompañarte, sea cual sea la etapa que estés viviendo. Quizás la etapa de descubrir qué es lo que Dios tiene para ti, donde te atravesarán estos 3 factores, la palabra, el Espíritu Santo y el aprovechamiento de las oportunidades. Quizás estás en esa segunda etapa en donde sabes lo que Dios tiene para tu vida, pero no lo has alcanzado. Y es una etapa quizás de años donde vas a tener que madurar, donde vas a tener que crecer. Una etapa en donde sin duda se atravesarán estos 3 tipos de personas, aquellos que tienen influencia sobre ti, aquellos que tú tienes influencia sobre ellos, o aquellos padres, amigos, familia que está al lado tuyo, que te acompañarán sí o sí en este transitar de estos años. O quizás estás en esa etapa de ya haber alcanzado la meta del propósito de Dios para tu vida y estás en una etapa de disfrute, pero una etapa donde se pueden levantar enemigos, en una etapa en donde vas a tener que buscar nuevas motivaciones por las cuales vivir. Yo no sé en cuál etapa estás, pero tanto Dios como nosotros como iglesia queremos acompañarte para que puedas alcanzar ese destino de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, cierren sus ojos ahí donde están. Señor, tú eres bueno y tú eres el Dios que tienes destino, que tienes propósito. Tú eres el Dios que tienes poder contra toda obra del diablo. Tú eres el Dios que tuviste acompañando a David en las etapas fundamentales de su vida. Y tú eres el Dios que estarás con nosotros en cada una de estas etapas, acompañándonos
Porque necesitamos, Señor, de personas, necesitamos de estos factores que atraviesan nuestra vida. Necesitamos, Señor, saber luchar contra los enemigos que se levantan contra nuestro destino. Necesitamos encontrar en medio de nuestro destino nuevas motivaciones que nos den ánimo para vivir y nuevas motivaciones para vivir el resto de nuestros días rumbo a ese destino y a ese propósito que tú tienes para nosotros. Señor, yo no sé en qué etapa estará cada persona que está acá en la iglesia, pero tú estarás acompañándolos. Señor, tú estarás con nosotros en este tiempo acompañándonos, pero también como iglesia nos queremos comprometer en acompañar cada persona en estas diferentes etapas de su vida, porque cada persona que llega a los pies tuyos, Señor, tendrá que vivir estas etapas de descubrir qué es lo que tú tienes para su vida, etapas de alcanzar y quizás lleve un tiempo el poder alcanzar esa etapa de su vida, pero la etapa también de disfrutar los planes, de disfrutar, Señor, el ya estar en medio de tu voluntad. Y quizás sea una etapa de disfrutar, pero también sea una etapa, Señor, de poder cuidarnos, porque habrán enemigos que querrán destruir lo que tú mismo nos has dado. Quizás sea la etapa, como hace unos días dije por ahí, lo que se recibe por fe se tiene que sostener en fe. Por eso, Señor, yo creo que tú estarás con nosotros y yo creo, Señor, que como iglesia también estaremos acompañando cualquiera sea la etapa de cada persona que llega a este lugar. En el nombre de Jesús, amén.